Hola, buenos días. Estamos esperando a que la gente entre a la sala para comenzar, así que vamos a dar unos 15 o 20 segundos y comenzamos. Empezamos en unos segundos más. Ujú. Creo que ahí ya entró la gente. Falta para comenzar. Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, quisiera empezar agradeciendo de verdad la participación de todos. Espero que todos estén bien en sus casas, con sus familias, los que tengan quizás gente en situaciones un poco más complicadas, ¿no? En este momento, mis mejores deseos para todos. Yo creo que, aunque vayamos hoy día a hablar de supply chain, no de cadena de suministros, es importante acordar que estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Bastante humana, y es importante siempre acordar la preocupación con eso, ¿no? Eh, Hoy día entonces vamos a hablar un poco, compartir un poco de nuestra visión de cómo podemos enfrentar la incertidumbre y preparar las cadenas de suministros más resilientes. Y quisiéramos empezar presentando a nosotras. Dale, bueno, empiezo. Yo soy Roberta, yo soy brasileña y me considero una ciudadana del mundo. Bueno, he vivido en 7 países diferentes por 8 años casi. Y bueno, acá estoy en Chile ahora hace 2 años, acá en Uruguay, con el equipo de supply chain, ¿no? Y aquí en las fotos representan un poco de lo que son cosas muy importantes para mí, ¿no? Una de mi familia, de verdad, ¿no? Yo creo que aún más en este momento nos hace pensar mucho, ¿no? En nuestras personas próximas y queridas. Y viajes, y viajes. Bueno, uno ahí en el juego del béisbol, que me encanta harto. eh, y aquí un otro en el desierto. Y bueno, y de Chile, que pueda decir, lo que me encanta, obviamente, es el vino, ¿sí? La naturaleza muy linda y amplia que hay acá en el país. Y el hecho de que hay nieve a 1 hora de la montaña. Ojalá, ojalá esta contingencia se vaya pronto, por lo menos para que podamos aprovechar la temporada que llega. Pame, cuéntanos de ti, Sí. por favor. Hola, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pamela, yo soy chilena, ariqueña, así que del norte, pero hace ya prácticamente 10 años viviendo acá en Santiago. También me encanta viajar, he tenido la suerte de vivir en otros países, pero no tanto como Roberta. Así que yo creo que les puedo contar que me encanta bailar, además de viajar, y también todos los temas con la naturaleza, con el verde, el haber crecido en el norte, en el desierto, como que el verde también es algo que me llama mucho la atención, así que por eso mis fotos rodeadas de verde, aunque también me encanta el desierto, por si acaso, o sea, no es que lo desmienta. Sí, ¿de dónde vienes? Exactamente. Bueno, y eso hay un poquito de nosotras, para que también nos conozca, ya que nos están dejando entrar ahí en sus casas, en su tiempo, así que muchas gracias. Bueno, y empezamos con la agenda. Los primeros 5 minutos eran las bienvenidas y presentación. Ahora comenzamos con lo que será 15 minutos de introducción y de contexto del COVID-19. Y luego pasaremos 25 minutos ya con el marco que nosotros tenemos preparado de las ideas que tenemos como igual, de cómo enfrentar la incertidumbre y preparar cadenas de suministros que sean resilientes, ¿ya? Y al final vamos a dejar 15 minutos para preguntas y para hacer el resumen y el cierre de lo que va a ser este webcast. Entonces, para que sepan, en los primeros 45 minutos nosotros vamos a estar conversando, pero en la parte de abajo ustedes de Zoom tienen una parte que dice Q&A, Q y A.
que son preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de la charla las pueden ir escribiendo ahí y nosotros al final, en los últimos 15 minutos, las vamos a leer y las vamos a responder, ¿ya? No a través del chat, sino que a través del icono que dice Q y A, ¿ya? Para que ahí nos ordenemos para responder sus preguntas al final de la sesión. Entonces, seguimos ahora con lo que es la introducción. Bueno, eh, todos sabemos y estamos al tanto de la situación del COVID-19 que ha generado muchas situaciones sin precedentes. Y esto en distintos ámbitos, o sea, no solamente en las cadenas de suministro. Como decía Roberta al comienzo, esto es un tema también de salud, un tema de personas, temas que también van a decisiones políticas, decisiones económicas, etcétera. Y ante lo mismo también hay demasiada incertidumbre sobre la magnitud exacta que pueda llegar a tener esto y la duración de la situación. Algunos dicen algunos meses, algunos dicen un año, otros dicen que después va a volver el rebrote. Entonces, la incertidumbre que esto está generando a nivel global es prácticamente sin precedente de lo que teníamos en el último tiempo. Solamente como un ejemplo, el 94% de las compañías del Fortune 1000 están experimentando disrupciones en sus cadenas de suministros debido al COVID-19. Y esto, bueno, sí, genera una disrupción en las cadenas y sabemos de que nosotros trabajando en cadenas de suministros, que en realidad el riesgo de que una cadena se corte es casi intrínseco cuando uno empieza a trabajar con las cadenas, pero de que estas cosas que están pasando en el día de hoy, obviamente aumentan en mucho mayor magnitud lo que es la incertidumbre, especialmente ahora que somos cadenas o redes globalizadas, donde los negocios comúnmente no solamente dependen de lo que está pasando acá en Chile, sino que tienen proveedores que vienen de afuera o tienen decisiones que se están tomando afuera. Entonces, como ahora está todo tan interconectado también, esto genera una mucho mayor variabilidad y una mucho mayor incertidumbre. Y uno de los problemas también es de que muchas veces cuando estas cadenas son complejas y también se tiene una baja visibilidad de lo que está pasando en la cadena de punta a punta. Entonces, lo que nos queremos centrar hoy día es en abordar cómo las organizaciones se paran de cara al now, que nosotros en EY estamos hablando mucho del now, next and beyond, que tiene que ver con cómo nos paramos nosotros con el ahora, cómo sobrevivimos, por así decirlo, en este primer tiempo, cómo le damos la continuidad al negocio, a nuestras cadenas de suministro, para luego, una vez de que podamos sobrevivir y mantenernos por ahora, empezar a pensar en lo que sigue, qué es lo que viene en el next, que es empezar a construir la resiliencia y poder prosperar a partir de eso. Y ya el beyond, que es lo que va más allá, que es cómo nos reinventamos y nos transformamos de cara al futuro para poder incorporar esta resiliencia ya de manera sostenible en las cadenas de suministro. Ahora les quiero contar sobre una encuesta que estuvo haciendo EY a finales de marzo, hasta la primera semana de abril, creo. Estos son los resultados preliminares y que los resultados finales van a salir prontamente en la prensa, así que solamente les puedo compartir ahora los resultados preliminares, en los cuales se hicieron distintas preguntas a los directorios en tiempos de COVID-19. Una de las preguntas era cuán preparada consideraba que estaba su organización para enfrentar la crisis del COVID-19 antes de que esta comenzara. Y ahí podemos ver que apenas entre lo que estaban preparadas y muy preparadas, apenas llegaba al 56%, perdón, al 58%. Versus ahora de que ya solamente el preparada y el muy preparada también hay un aumento de casi un 10%. Entonces ahí se ve también que en el último mes, los últimos 2 meses, las compañías se han estado preparando y han estado tomando acciones para poder enfrentar esta situación. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, es muy interesante el ver que bueno, la pregunta si es que se habían conformado comités especiales por este tema, o sea, más de la mitad sí ha preparado comités especiales para poder hacer frente a esta situación. Y el otro, o sea, a lo que quería ir, el punto que nos llama la atención a nosotros, es que ante la pregunta de para cada uno de los siguientes aspectos, ¿ha estimado el impacto en su organización? Cuando vamos al punto de cadenas de suministros y de proveedores,
es solamente el 67% que las personas o los directorios creen tener la información necesaria para poder estimar realmente el impacto en la organización. Entonces, todavía existe mucha incertidumbre en las cadenas de suministro y el poder decir a ciencia cierta cuáles son los impactos que se han medido. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención de esta encuesta, de que si bien es cierto, las cadenas de suministro nosotros consideramos que son una parte muy importante de las empresas, actualmente no se está logrando llegar a estimar y cuantificar cuáles son los impactos de esto dentro de las compañías. Dale, perdón. Hablando un poco entonces del contexto del COVID, del coronavirus, ¿no? Y los impactos tanto en el mundo como, pero principalmente en Chile, ¿no? Tenemos acá, vimos que el Banco Mundial ya ha proyectado que la economía de Chile va a caer unos 3.3% y hace como 2 días el FMI en verdad fue hasta más pesimista, proyectando ahí una caída de 4.5%. ¿No? Como referencia, anteriormente, ¿no? Un estudio de Oxford Economics sí proyectaron que globalmente tendríamos un impacto ahí aproximado de 1.3%, ¿no? Y si estimamos en plata, sería algo como más de un trillones, perdón, ahí no voy a saber decir los números en español, pero $1 trillion de impactos. Pero bueno, aterrizando ahora un poco para Chile, ¿no? Entonces, obviamente hay un impacto muy fuerte en la cadena de suministro, ¿no? Y todo lo que es el comercio exterior. Sabemos que Chile tiene una dependencia muy fuerte, ¿no? En insumos, sea primarios, intermediarios, ¿no? Intermedios provenientes de otros países, ¿no? Y regiones, principalmente China. Cuando miramos específicamente a importaciones y exportaciones, ¿no? Que China figura como el primer lugar, ¿no? De todos los otros países. Tuvimos en marzo una caída solo de hasta 25% en las importaciones, esto en monto, en valor, ¿no? Y por el lado de las exportaciones también se hubo una caída, pero lo más relevante y fuerte que se observó fueron las frutas frescas, que en febrero llegaron a tener una caída de hasta 50%, ¿no? Y esto con el impacto, obviamente, en el precio final también en China, que en Hong Kong, por ejemplo, llegó a caer de 20 a 30%, ¿no? Hoy día los puertos en China no ya encuentran en proceso de normalización, ¿no? Despacio, pero sí ya normalizando, incluso de Wuhan. Pero todavía se percibe impactos en el flete, los valores, ¿no? Los precios sí han sufrido impactos y hay todavía un impacto importante, un backlog importante de todo lo que son los productos refrigerados específicamente, ¿no? Por otro lado, estamos lidiando con una demanda irregular, donde vemos que para algunos sectores la demanda disminuyó drásticamente, eh, hasta para nula, y muchas veces, ¿no? Como por ejemplo sectores de automotriz y decoración, muebles, mientras otros productos, ¿no? De higiene y limpieza principalmente, ¿no? Y algunos alimentos no perecibles efectivamente han crecido. Como dato de referencia también en China, ¿no? Un análisis, una evaluación de crecimiento año a año. En los sectores, por ejemplo, de automotriz, hubo una queda de 37%, y uno como un ejemplo, ¿no? De artículos de lujo como, y joyerías, una caída de 41%. Y por otro lado, también en China todo lo que fue alimentos creció aproximadamente 10%, bebidas también unos 3%, ¿no? Y obviamente hay los super outliers, ¿no? Como los alcohol gel, todos los productos de sanitizer, ¿no? De aseo y higiene, tuvieron como aumentos de 1000% o números de verdad muy expresivos y que creo que vemos en todo el mundo, ¿no? Y por fin también el impacto directo en la producción,
¿no? Todas las medidas, ¿no?, que el gobierno ha tomado de forma responsable, en nuestra opinión particular, ¿no? De sí aplicar las cuarentenas, la cierre de algunas comunas, ¿no?, aislamiento de provincias y los cordones sanitarios, efectivamente tienen un impacto en la producción, ¿no?, de la masa, la fuerza laboral es más estricta, todo lo que son las reglas también de producción son más estrictas, ¿vale? Um, Como cierre también, algunos datos que, y para que tengamos también en idea, ¿no? La PAM me comentó muy bien, es algo que hoy día los expertos, bueno, es muy variable la opinión de hasta cuándo esto va, pero para que tengamos una idea de parámetro, en China, ¿no?, que esto empezó muy fuerte en diciembre, enero, en verdad oficialmente, ¿no?, como que pasó por todas esas mismas restricciones. Ahora, como al finales de marzo, más o menos, ya teníamos, por ejemplo, un aproximado de casi 99% de las grandes empresas ya retomando sus actividades, ¿no?, más normalmente. Y en el ámbito más público de transportes, por ejemplo, de metro, aproximadamente 50% ya de retomada también. Cuando hablamos ahora de los desafíos que se percibieron, ¿no?, en Chile, acá pusimos algunos principales temas que impactaron, pero podemos conectarlos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue esa alta variabilidad, ¿no?, de la demanda, ¿no? Por un lado, hubo una baja de demanda, porque obviamente hubieron menores compras, ¿no?, por toda la incertidumbre y el aislamiento social también. Y por otro lado, quiebras de stocks de productos específicos, ¿no?, por sus demandas repentinas, ¿no? Todo eso también sumado con una dificultad de reabasto, ¿no?, de reabastecer toda la logística de inbound, ¿no?, de algunos sectores, principalmente los de producciones más pesadas, como decimos, ¿no? Eh, Sufrieron quiebres fuertes, principalmente en repuestos, ¿no? Todo lo que son componentes ahí, equipos productivos, ¿no? Y todo eso lleva a una problemática bastante fuerte de cómo yo puedo planificar, ¿no?, mejor bajo a estas nuevas informaciones, ¿no?, que van en contra quizá a todo lo que nosotros usualmente ocupamos de proyecciones y parámetros para que podamos tener una buena planificación que va a impactar directamente, ¿no?, en la disponibilidad de los productos, en los lugares correctos y en el momento correcto, ¿no? Y por otro lado, muchas empresas, todas básicamente, ¿no?, sufrieron harto con costos imprevistos, ¿no? El costo imprevisto sumado también a una complejidad ahora de la dinámica de la distribución, con todas estas mismas restricciones, ¿no?, que se pusieron, eh, la oferta efectivamente de transporte, por ejemplo, principalmente para la última milla, ¿no?, se vieron fuertemente impactada y eso con una presión muy fuerte de costo también, porque los costos que las empresas tuvieron que invertir también para adecuar, ¿no?, todo el tema de seguridad de las personas, ¿no?, para mantener el distanciamiento, ¿no?, entre sus funcionarios, ¿no?, y la población también, obviamente, ¿no?, la comunidad. Eh, Generaron costos que no estaban previstos, ¿no? Por ejemplo, en empresas, por ejemplo, empresas mineras o empresas mineras o que normalmente, o que no sean de sectores hospitalares, ¿no?, de salud, tuvieron también que munirse de EPPs, ¿no?, equipos de protección personales, ¿no?, específicos para garantizar eso. Y, por ejemplo, se veían también en situaciones donde obviamente no tendrían por qué tener tantos proveedores disponibles para eso, ¿no? Entonces son dificultades que sí generaron harta inversión de tiempo y costo para que se pudieran adecuar ahí, ¿no? Eh, Ejemplos otros también a agencias bancarias, ¿no?, que obviamente no pudieron detenerse totalmente, ¿no?, principalmente en otros lugares del mundo, ¿no?, dependiendo de la característica más económica de la población, no podían cerrarse, pero sí,
manejar con mitad de personas en agencias, con distanciamientos, poner turnos dobles, triples, pero eso en verdad en varios sectores, todo eso generó estos mayores costos también, ¿vale? Y cuando miramos un poco en lo que las principales empresas chilenas, ¿no? Y aquí mirando de una forma cross-sectorial, ¿no? Cuando hablamos del tema de la planificación, ¿no? O de dónde identificar o reordenar, equilibrar mi disponibilidad de producto, ¿no? Entonces, las empresas sí vimos que los supermercados aumentaron sus capacidades de almacenamiento en unos 30%, ¿no? Obviamente la dinámica de limitar la cantidad de compra por persona, ¿no? También, no solo pensando en cuidar del stock, pero sino también cuidar para que todos los productos pudieran llegar a la mayoría de las personas, ¿no? Eh, y del lado también de dificultad de la logística de entrada, ¿no? De lo inbound, de sus proveedores, sus capacidades. Observamos también empresas que reinventaron su modelo de negocio para entrar a nuevos mercados que anteriormente no actuaban. Por ejemplo, ¿no? Aerolíneas que eh, convirtió vuelos comerciales por la baja demanda, ¿no? En transporte de carga, pudiendo atender, por ejemplo, a sectores de minería para transportar cargas acá dentro de Chile, ¿no? Para la región del norte. Eh, y por otro lado, y ahí es un poco, me acuerdo de un meme también que salió hace un rato ya en verdad, ¿no? Cuando se preguntó cuáles fueron los principales factores que impulsaron la transformación digital de su compañía, ¿no? De una empresa. Y ahí había varias opciones y una de ellas era el COVID. Y sí, efectivamente, ¿no? Eso se observó. Muchas empresas trajeron la atención para esta necesidad que, si bien que durante años ya hay mucha atención, ¿no? En la capacidad y transformación digital en todo el business, en verdad, no solo en la cadena de suministros, no todas estaban, ¿no? Y eso fue un gran llamado de atención y acciones, por ejemplo, que vimos donde una compañía revirtió 2,9 millones de dólares para su estrategia digital, ¿no? Y donde eso 30% estaba destinado a remodelar tiendas y efectivamente que no hace sentido en este momento, ¿no? Y, y yo creo que es importante mencionar acá que las empresas que efectivamente no pudieron tener una mejor respuesta, ¿no? O flexibilidad para este nuevo escenario, fueron empresas que a lo largo de los últimos años, ¿no? Pudieron poner y enfocar un poco la atención en esta construcción ya de esta resiliencia, como llamamos, ¿no? Y la resiliencia acá, mucho en el ámbito de la adaptabilidad, ser adaptable rápidamente, tener alternativas rápidas, ¿no? Y confiables, obviamente, que nos trae también a la atención empresas que tenían ya en su disposición, ¿no? Datos logísticos, ¿no? Principalmente hablando de operaciones, ¿no? De forma integrada, centralizada, ¿no? Y de calidad, ¿no? Y no tener quizás que estar buscando diferentes fuentes de información para tener la pronta visibilidad, ¿no? Por decir, y poder accionar, ¿no? Entonces, sí, seguramente estas empresas sí han podido lidiar mejor con ese escenario, ¿no? Un ejemplo de una empresa, no de Chile, pero de la región acá, de la América del Sur, ¿no? Que ya hace unos años, ¿no? Una empresa de industria, ¿no? Adquirió empresas de ventas online, ¿no? Muy desarrolladas en e-commerce, ¿no? De retail, y que hoy día le permitió que pudiera seguir con su operación. Y hoy día es de los top performers en el país en cuestión, ¿no? Eh, y claro, también hubo muchas acciones y creo que hemos visto muchos ejemplos también
donde empresas no productivas, no la manufactura que quizás por su core business perdieron quizás la demanda o tuvieron problemas de suministro en sí, reinvirtieron también todo lo que fue su capacidad productiva, ¿no? Para producir estos productos, ¿no? Materiales de mayor escasez, ¿no? Por ejemplo, y literalmente sí, vemos mucho el ejemplo, ¿no? De vestimentas no hospitalares, las batas, como también las mascarillas, ¿no? Eh, Eso me acuerda de ser un tema bastante importante acá, ¿no? No solo en Chile, pero en todos los países, ¿no? El sector médico hospitalar, más allá de tener una demanda muy fuerte, ¿no? De esos productos, se ve aún en una situación de esa incertidumbre de que los protocolos médicos cambian a cada rato, ¿no? Por decir, a la medida que la pandemia, bueno, el contagio, el nivel de contagio va escalonando en cada país, ¿no? Y eso sí le genera así, estos gaps, estos saltos, perdón, de demandas muy fuertes para esos productos específicos. Entonces, esta reinversión también de empresas que empezaron a producir esos tipos de productos han apoyado mucho, ¿no? Eh, Eso para tener un poco la insights, ¿no? De lo que se observó tanto en Chile como también en el mundo, ¿no? Y por último, perdón, que yo creo que es bastante importante, ¿no? Que estamos hablando mucho de las personas, ¿no? La reubicación, por decir, ¿no? El compartir personas, ¿no? Equipos de quizás áreas o hasta empresas en verdad que no tengan ahora mucha actividad para las actividades dentro de una misma empresa, ¿no? Otras áreas, o también entre empresas para que puedan uno apoyar la alta de necesidad de personas que se observó de un lado y la baja que efectivamente quedó por otro lado, ¿no? Ahora hacemos una pausa. Invitamos a todos ustedes a participarem acá activamente de una encuesta. Si pueden, por favor, en sus teléfonos mismo, meterse a la página de www.menti.com. Les va a salir esta pantalla y para que pongan, por favor, el código 501325 y luego darle submit. Y ahí van a poder encontrar esta pregunta, que en contextos de crisis, ¿cuáles son los dos puntos más críticos o débiles que tiene mi cadena de suministro? Entonces ahí les pedimos que seleccionen dos, entre que tenemos coordinación de la fuerza laboral en las operaciones, capacidad de respuesta de proveedores actuales y encontrar alternativas a ellos cuando sea necesario, información y datos disponibles de forma consolidada y de calidad, o sea, ahí la visibilidad de la cadena, específicamente la dificultad de distribución de productos debido a la escasez, restricciones de transporte o la capacidad de planificación debido a las variaciones abruptas de la demanda. Entonces ahí les pedimos que entren a esta página menti.com, el código 501325, y Eso. después más adelante vamos a retomar las respuestas. Si estoy contestando acá algunos, sí. Repitiendo solo una vez más, el código es 501325. Ya regresamos a la presentación contigo, ¿verdad? Bueno, ahora empezamos entonces la parte donde aterrizamos un poco más, ¿no? Nuestro abordaje, ¿no? De cómo enfrentar la incertidumbre ahora, generando esa resiliencia, ¿no? Que tanto buscamos. Ok. Primero quisiera acotar un tema importante, ¿sabe? Traer la atención, en verdad, ¿no? De cómo Pame puso
un poco, ¿no? En la introducción, ¿no? Nosotros en el área de supply chain, ¿no? Trabajando con operaciones, cadena de suministros, ¿no? Sabemos que la verdad, eso está pasible de efectivamente sufrir diversas disrupciones, ¿no? En mayor y menor grado, ¿no? Y aquí lo que esta pandemia, ¿no? Una epidemia como el COVID, ¿no? Nos invita a reflexionar, es que la disrupción en verdad es el nuevo normal, ¿no? Estamos en un otro momento de conciencia, yo creo que no solo humano, también personal, que creo que eso ha pasado harto a todos nosotros, ¿no? Pero también nivel de conciencia del negocio, ¿no? Negocio y en la cadena de suministro, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hemos observado que en la historia y no tan lejos, ¿no? Sufrimos y específicamente hasta acá en Chile, disrupciones bastante fuertes, ¿no? Como el desastre natural, ¿no? Del terremoto del 27F de 2010, ¿no? Luego el estallido social que pasó hace poquito, en octubre ahora, ¿no? Donde tuvimos harto impacto en nuestras producciones, ¿no? Principalmente mineras. Eh, Guerras comerciales, ciberataques, ataques terroristas, ¿no? Todo eso estamos listando acá crisis más fuertes, ¿no? Pero que sí han pasado ya de forma no recurrente, gracias a Dios, pero sí de forma constante, ¿no? La invitación acá es hacernos percibir y conocer eso y cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es el próximo? Y más allá de cuestionarnos cuál es el próximo, es el momento quizás de prepararnos, ¿no? Para prepararme para el próximo. Y entrando un poco en el marco de resiliencia empresarial, ¿no? Ese marco es básicamente una herramienta de diagnóstico, ¿no? Por decir, ¿no? Porque es un mapa de navegación de esa incertidumbre, ¿no? Con la complejidad, porque muchas veces, ¿no? Con todas las contingencias y emergencias que nos dan en el día a día, sabemos que hay varios ámbitos que tenemos que cuidar, pero muchas veces es fácil sobrepasar, ¿no? Algunos puntos importantes de atención y por eso construimos, ¿no? Igual construyó este frame, ¿no? Que envasa y divide básicamente en 9 grandes áreas, ¿no? Que se debe mirar y poner atención, ¿no? Para construir esa resiliencia de la empresa, ¿no? Obviamente, ¿no? El principal siempre son todo lo que son relacionado al cuidado, ¿no? Con las personas, ¿no? El salud de bienestar, talento, su fuerza de trabajo, pero vamos a enfocar ahora aquí un poco en lo que es dentro de la cadena de suministros y de global trade, ¿no? De comercio global. Y, y dentro de esas nuevas áreas, ¿no? Bueno, dentro de esta área de supply chain es hablar de now, next and beyond, ¿no? Como Pam me puso, uno, sí buscar a continuidad de mi negocio, ¿no? Continuidad de mis operaciones. El segundo, el next, right away, construir la resiliencia para todo lo que viene ahora y en tercero, entonces, replantear el futuro para que efectivamente esa transformación en la cadena sea sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo. Hablando ahora del now, empezando el now. Sí, bueno, acá como les comentaba, es el now. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo hacemos frente al aquí y el ahora? Y acá lo importante es identificar, medir y priorizar el impacto que tenemos en el corto plazo para poder implementar un plan de acción y poder reducir el riesgo. Roberta, necesito la otra lámina. Ok. Entonces, bueno, acá nosotros separamos en algunos pilares. El primero, que es movilizar los equipos de gestión de crisis, es cómo sigo manteniendo un ambiente de trabajo seguro y sin ansiedad para retener la productividad. O sea, cómo creo un plan de gestión de cambios para adaptar esta fuerza laboral a las nuevas formas de trabajo. Y esto es uno de los principales puntos. Nosotros siempre decimos
además de este marco de resiliencia en el que tenemos los distintos puntos, siempre lo primero es el bienestar de las personas y entender de que mis colaboradores estén bien y cómo puedo movilizarlo para que estas personas, a lo mejor si es que voy a conformar comités, cómo hago células de trabajo flexibles, cómo externalizo, cómo se montó todo el tema del home office, del poder trabajar desde casa. Después, como otro punto que para nosotros es uno de los más importantes, es el obtener visibilidad de la cadena de suministro. A esto tenemos que hacernos preguntas. ¿Tengo la visibilidad de mi cadena de suministros para que me permita una toma de decisiones rápida y eficaz? O sea, porque si no tengo información, no tengo visibilidad, es difícil, o sea, imposible que yo pueda tomar decisiones. Entonces, en esto tengo que evaluar los cambios en el canal, por ejemplo, en el canal de ventas, ir monitoreando el crecimiento del comercio electrónico, poder visualizar datos y análisis para poder tener esta toma de decisiones y también poder tener a lo mejor una visibilidad incluso del soporte del cumplimiento de los proveedores y los contratos. O sea, ¿están cumpliendo mis proveedores con el SLA, el nivel de servicio acordado? ¿Está muy por fuera de lo que fue pactado? ¿Cómo le puedo ir haciendo seguimiento a eso? ¿Cómo puedo ir monitoreándolo en el día a día? Y acá también hablamos de cómo podemos utilizar la digitalización y el análisis de datos para poder analizar estas interrupciones en tiempo real. Lo importante acá es tener información en tiempo real o lo más prontamente posible para poder hacer la toma de decisiones y poder redireccionar en caso que sea necesario. Y acá nosotros también incorporamos el concepto de torre de control o control tower en inglés, donde la idea acá es, primero, identificar mi proceso, identificar cuáles son mis procesos más críticos, cuáles son las cosas que yo tengo que controlar en los distintos puntos de la cadena, e ir tomando datos para tener una visibilidad. Entonces, acá muchos dicen, bueno, pero que una torre de control y que se imaginan todo con miles de pantallas, todo conectado, a lo mejor con Internet of Things, Data Analytics. En realidad sí, eso sería el ideal y a lo mejor el estado del arte de lo que es una torre de control. Pero nosotros acá en el ahora, que estamos viendo ahora, valga la redundancia, lo que queremos enfocar también es el concepto de la torre de control, o sea, cómo yo obtengo esos datos. A lo mejor no es necesario que yo tenga algo que me esté midiendo en tiempo real en el punto, pero sí identificar muy bien la trazabilidad de mis procesos, identificar muy bien cuáles son los KPIs, los indicadores que yo quiero estar monitoreando, y más que además de la toma de información en estos distintos puntos, es montar el modelo de gobierno, la gobernanza de cómo yo voy a tomar decisiones a partir de eso. Y quiénes van a ser los responsables, quiénes son los roles y responsables a cargo de estar mirando eso, cómo se reporta, cómo se consolida, a quién le tengo que reportar, cuáles son los puntos target, o sea, cuál es el nivel que yo debería estar monitoreando todos los días y si se desvía, qué es lo que voy a hacer y cómo voy a tener un modelo de gobierno para poder tener colaboración con las otras áreas, porque seguramente no es solamente logística, la cadena de suministro que me tengo que estar preocupando, sino que también cómo voy hablando con ventas para ver cómo va saliendo los productos o lo que sea que estoy comercializando. Entonces acá reforzar mucho en el tema de obtener la visibilidad de la cadena de suministro. Nosotros, claro, cuando hablamos de un estado del arte, lo que es torre de control o centro integrado de operaciones, con estas miles de pantallas, pero también invitarlos a que puedan identificar claramente cuáles son los puntos del proceso, porque a lo mejor hoy día no pueden estar midiendo todo, pero identificar sí cuáles son los puntos críticos que deberían estar midiendo, cómo lo van a medir, quién va a ser el responsable de tomar esas mediciones y reportarlas y cuáles son los niveles de escalamiento en caso de que haya algún problema con esos indicadores para ir tomando decisiones. Y eso está muy relacionado con el tercer punto, que es crear un modelo de gobernanza. Primeramente para tener esta visibilidad de la cadena de suministro y también para hacernos la pregunta, ¿tengo a la gente correcta en los cargos correctos que me permitan tener esa flexibilidad para enfrentar esta crisis? A lo mejor es necesario reasignar a las personas o también crear roles y responsabilidades claras y también protocolos de comunicación para poder tener esta reportería apropiada para la toma de decisiones. Después tenemos lo que es realizar evaluaciones de riesgo e impacto. Por ejemplo, mis proveedores se encuentran suficientemente diversificados o, por ejemplo, si se me cae un proveedor clave, se detiene mi producción, ahí entender mucho en el tema de aprovisionamiento, cómo tengo la segmentación de mis proveedores, cuáles son categorías de aprovisionamiento que a lo mejor
son mucho más cuello de botella, o que a lo mejor antes no eran cuello de botella y en estos momentos sí son cuello de botella, y a lo mejor esa segmentación se puede haber corrido un poco. Entonces, revisar eso también y los riesgos asociados. Tengo la capacidad también de mover mis productos de un lado para el otro en caso de que se cierre una zona. Y también aprovechar de revisar la arquitectura de la cadena de suministro, porque obviamente en el momento que nosotros la montamos, habían ciertos riesgos, el entorno era uno, pero hoy es distinto. Entonces también revisar cómo está la estructura, esa arquitectura, y evaluar los riesgos operacionales, tanto por sitio, por distintas áreas, etcétera. Y ahí súper importante también identificar, como también muy relacionado a la visibilidad, que es identificar los procesos y los productos críticos donde yo debería tener mucho más hincapié. ¿Ya? Después pasamos a lo que es analizar datos para equilibrar la oferta y la demanda. En este punto, por ejemplo, ¿qué proveedores me ponen en riesgo de entregar de acuerdo a mi demanda planificada? ¿Cómo puedo estabilizar mi pronóstico para alcanzar el equilibrio entre la demanda y la oferta en condiciones tan volátiles? O sea, en estos momentos, todos los sistemas de S&OP, o sea, de Sales and Operation Planning, se han estado volviendo locos. O sea, nosotros teníamos, sobre todo los que venían no con temas tan sofisticados y solamente a través de promedios móviles. Entonces, en realidad, ahora los sistemas se volvieron locos para poder pronosticar realmente qué es lo que iba a ser la demanda y la oferta. Entonces, ahí también es importante revisar estos modelos, cómo los tenemos programados y cómo sería necesario actualizarlos. Em, y, y también, por ejemplo, ver cómo evalúo y optimizo el inventario actual y las estrategias de segmentaciones por productos para poder hacer la comercialización. Luego, otro punto en el que me voy a detener un poquito más es cómo desarrollar un plan de remediación a corto plazo, que eso es el core de lo que nosotros vemos en el ahora. Entonces, por supuesto, cuando todo esto empezó, dijimos, bueno, ¿por dónde empiezo y cómo debo organizarme? Entonces, acá lo que nosotros recomendamos también es hacer una pequeña evaluación, porque obviamente entendemos que las compañías están, como decimos, corriendo con miles de incendios, y está bien, hay que hacerse cargo de esos incendios, pero también por lo menos tomarse un pequeño tiempo para hacer una pequeña evaluación de entender cuáles son las prioridades, inclusive que a veces las prioridades y las necesidades del negocio van cambiando en el día a día con esta volatilidad y esta incertidumbre. Empezar a hacernos las preguntas de cómo puedo anticipar la interrupción del suministro antes de un tiempo para poder reaccionar de manera efectiva, qué fuentes alternativas de suministro puedo tener. Y acá lo importante, porque obviamente nos deberíamos enfocar en cómo mantenemos el suministro a los clientes. Entonces, y esto también está, además de hablar de cadena de suministro, del flujo del producto físico, también es muy importante el evaluar las relaciones, ver cómo estamos con nuestros clientes, el entender las interdependencias y de dónde son las fuentes de materiales utilizados en nuestras cadenas y de cómo llegan a sus clientes. Entonces, también ir monitoreando eso continuamente. ¿Y cómo hago el manejo de stakeholders, o sea, de las partes interesadas, desde clientes a proveedores? Y eso también está muy relacionado con el punto que les comentaba de la visibilidad de la data, porque el tener visibilidad de la data me ayuda a transparentarle también a ellos y disminuir la incertidumbre con ellos de qué es lo que está pasando dentro de mi compañía. Entonces ahí se torna también mucho más importante el tema de la visibilidad de la data para ser transparentes y tener una mejor relación con mis stakeholders. Y acá, por ejemplo, lo que tenemos en el corto plazo también, nos enfocamos en lo que es la ejecución diaria y la potencia que nosotros le inyectamos en el día a día. O sea, cómo hacemos revaluaciones continuas del estado actual de la pandemia y el impacto, proporcionar recomendaciones sobre personas, procesos, tecnología, y también ahí brindar un soporte diario a las operaciones, cómo mejoramos la colaboración y la comunicación con todas las áreas, no solamente con el área, por ejemplo, de inventarios o de logística. Entonces, acá también encontrar nuevas formas de trabajar. Hay algunos que hemos estado incorporando las reuniones tipo Lean o las reuniones tipo Agile, más del Scrum, teniendo daily meetings, reuniones diarias, de cómo se va regrupando y cómo se mantiene la comunicación al interior de la operación, entendiendo qué es lo que está haciendo cada uno, la visibilidad de los riesgos y de los problemas que van apareciendo en el día a día, pero después también enfocarnos en lo que es la agilidad y la excelencia operacional.
una vez que entiendo estas cosas, estos incendios, ¿cómo planifico la gestión de la fuerza laboral? ¿Cómo voy incorporando lecciones aprendidas y esa necesidad de agilidad en la fuerza de trabajo? ¿Cómo voy creando nuevos protocolos, nuevos estándares de seguridad y protocolos también de comunicación entre los distintos empleados? Entonces, también cómo voy asegurando, una vez de que voy aprendiendo a responder, cómo voy asegurando y tangibilizando esos aprendizajes dentro de mi misma cadena, ¿ya? Después, ya va pasando al último más rapidito, ¿cómo podemos cuantificar los costos y mitigar la disrupción? Claro, por ejemplo, algunos de mis centros de distribución podrían ver una disminución significativa de la capacidad. ¿Cómo podría esto afectar a mi cadena y cómo puedo mitigar ese riesgo? ¿Cómo puedo convertir algunos costos fijos en costos variables? Con servicios compartidos, a lo mejor con soluciones de outsourcing, de externalización. Eh, Empezar a identificar distintas maneras en cómo pasar costos fijos a costos variables y para poder mitigar el impacto también de la interrupción con proveedores alternativos o también ir mirando las oportunidades de consolidación, ya sea como comprador o como vendedor en el mercado. Entonces, cómo yo creo algún grupo que esté vigilando el mercado, de entender cómo se está moviendo para poder estar ahí presente, para poder cerrar negocios o salir rápidamente de algo. Y bueno, y después finalmente también para ya ir pasando al siguiente punto, que es desarrollar hipótesis de estados de futuro. O sea, en base a lo que he estado aprendiendo en este tiempo, qué debería considerar implementar para estar mejor preparado para la próxima crisis. ¿Sí? Evaluar el riesgo de futuros escenarios e interrupciones. Entonces, ir considerando todas esas cosas y para ya pasar a consolidar el tema de lo que es el next. Roberta, estás en mute. Sí, perdón, se está buscando el icono. Dale, gracias, Pamela. Sí, ahora caminando, ¿no? Al next, ¿no? Que es el paso siguiente ya, ¿no? Al tiro, como decimos acá. En la construcción de la resiliencia, ¿no? La verdad sí va muy enfocado a todo lo que es hacer una evaluación muy fuerte, ¿no? De todos sus riesgos, ¿no? Dentro de su operación, ¿no? Y cómo estoy preparado para eso, ¿no? Entonces, en un approach típico, ¿no? De abordaje de lidiar con riesgos, ¿no? Entonces, el primero siempre es muy importante, ¿no? Tengo que conocer, comprender cuáles son los riesgos que tengo yo a lo largo de toda mi cadena, ¿no? Y el segundo, evaluar entonces cuánto expuesto estoy hoy en cada uno de esos puntos no identificados, ¿no? Para luego definir, establecer todas las herramientas necesarias, ¿no? Y protocolos, ¿no? Para que se pueda monitorear y garantizar que vamos a hacer una buena gestión de eso y luego implementarlos, ¿no? Cuando hablamos más específicamente, ¿no? Este approach para construir esa resiliencia en la cadena de suministro, ¿no? Hablamos normalmente acá en EY en 5 pasos principales, ¿ok? 2 de ellos es para la preparación, ¿no? Que es como efectivamente hacer un assessment, una evaluación, ¿no? De toda la resiliencia que hoy día tienen en su supply chain, en su cadena de suministro actual y definir la estrategia, ¿no? Luego, se construir las capacidades para eso. Luego, el sentir, ¿no? El tatear, ¿no? Probar, ¿no? Que implementar el monitoreo inteligente, ¿no? Y para luego responder, ¿no? Entonces, son 5 pasos rápidos. Eh, Hablando entonces de cada uno, ¿no? Para hacer toda la evaluación, ¿no? del assessment, ¿no? Lo que es importante, ¿no? Es que uno mapee efectivamente su cadena end-to-end, ¿no? Como usualmente decimos, ¿no? Y hacer un risk assessment a lo largo de todo. Eh, Estresar todas las cadenas, todos los puntos donde son identificados alguna debilidad y hacer pruebas para que de varios escenarios para efectivamente estresarlo, ¿no? Por decir, y identificar
exactamente cuáles son todos estos escenarios, ¿no? Críticos, ¿no? Eh, y luego efectivamente levantando todos esos gaps, esos hallazgos, ¿no? Y esas brechas, perdón, no encontradas, poder desarrollar, sean a través de casos de negocio o de implementación más directa, ¿no? Y sencilla, rápidas, ¿no? De medidas que puedan mitigarlos, ¿no? Y eso va a la mano con la construcción, ¿no? De las capacidades para esta resiliencia, ¿no? Eh, hay que haber una inversión muy fuerte también en todo lo que las capacidades básicas de supply chain, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Y muy importante y resaltado por la PAME, ¿no? Todo lo que es la visibilidad y monitoreo, ¿no? Toda esta capacidad. Y no es solo tener de una parte, pero sí del todo. No solo tener de forma quizás no manual o no muy rápida, pero sí bajo a plataformas y soluciones, ¿no? Que sean integradas y que puedan proporcionar la información rápida, ¿no? Por decir, de forma confiable, ¿no? Todo lo que es también cuando miramos a la parte de compras, ¿no? Identificar efectivamente cómo hoy día estoy ordenando mis categorías del negocio, ¿no? Cómo hoy día estoy haciendo mi approach para hacer desde mi diseño de estrategia y manejo directo de cómo yo voy al mercado, cómo yo voy a responder responder específicamente mis necesidades que pueden ser diferentes dentro de mi empresa, ¿no? Para una misma categoría, por ejemplo, ¿no? Pero tenerlos muy bien definidos y claro para que se pueda tener procedimientos estándares, ¿no? Fuertes, bien establecidos que van a apoyar eh, la buena operación de eso, ¿no? Cuando hablamos también en temas de la aún en compras, ¿no? En todo lo que es el abastecimiento. El tema del desarrollo del proveedor es muy importante, ¿no? Es algo que efectivamente las empresas ya se han enfocado hace mucho tiempo y no solo, pero no estamos hablando solo en términos de relacionamiento, ¿no? Que así es muy importante, ¿no? Tenerlo como un partner, más allá que una relación de puro negocio, ¿no? Es importante para que en momentos como este, por ejemplo, puedan aportarse, apoyarse mutuamente, ¿no? Ya de una forma intrínseca y natural de relacionamiento, pero también todo lo que es la evaluación de riesgo real, ¿no? De todos los proveedores, sean proveedores que me proveen suministro, proveedores contratistas que me proveen personas también, fuerza laboral, ¿no? Y este due diligence, ¿no? Como llamamos, ¿no? Que es efectivamente aportar y hacer una correcta y robusta evaluación de riesgo, ¿no? Que yo tengo de nuestros proveedores es imperativo acá también, ¿no? Y en el ámbito, por fin en el ámbito de planificación, es muy importante tener también esta capacidad de que sea ágil, ¿no? La planificación tiene que ser ágil, justamente también por lo que comentó la PAME, ¿no? Estas altas variabilidades, ¿no? Que van a pasar, ¿no? Que están pasando, ¿no? Tanto de demandas y de, de oferta, ¿no? Eh, si tenemos procedimientos, ¿no? Una estructura que sea integrada y flexible, por decir, ¿no? Que nos permita responder de forma más rápida, nos va a minimizar efectivamente los impactos que eso va a generar, ¿no? El tercero sí es lo que llamamos sí del monitoreo inteligente, ¿no? Entonces, básicamente sí implementar el monitoreo de riesgos con herramientas de reporte, ¿no? Robustos, pero también sistemas de alertas, ¿no? Que puedan permitir una rápida respuesta, ¿no? No solo tener los protocolos en sí, pero este hecho de poder avisar, alertar de forma proactiva, ¿no? Para que uno pueda quizás, si no prevenir, idealmente prevenir, ¿no? Una disruptura, una quiebra de stock, por ejemplo,
eh, pueda accionar o remediar de forma rápida también, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, también del monitoreo de una forma inteligente también, cuando vemos el desarrollo de cualquier nuevo producto o nuevo servicio que estamos desarrollando también, es importante evaluar cuáles son todos los nuevos riesgos, ¿no? Inherentes a eso. En este nuevo escenario, con esta nueva demanda, ¿no? Muchos dicen, sí, muchos dicen, y sí es verdad, el mercado no va a ser lo mismo. De muchas cosas van a regresar a como eran antes, pero este cambio fue fuerte y no fue momentáneo, muy probablemente, ¿no? Entonces hay comportamientos importantes que se tienen que observar del consumidor final, ¿no? O del propio mercado, que el mercado va a estar eh, requiriendo, que tienen que ser mirados de una forma bastante cuidadosa, ¿no? Para que cuando se replantee toda esta retomada, se pueda tener en consideración esos nuevos factores. Y luego entonces para las respuestas en sí, ¿no? Para el táctico y la implementación, todo lo que son efectivamente los procedimientos operacionales mismos, ¿no? Todos los planos B, como decimos, ¿no? Para los eventos disruptivos, ¿no? Que tiene que cubrir todos los procesos operativos, no podemos estar quizás mirando solo en distribución y no mirar la parte de mi abastecimiento o viceversa, o mirar mi planificación, pero no mirar mi plan de producción. Bueno, es importante que sí, todo esté muy mapeado y que se ya tenga una cartilla, bueno, una carta de respuestas, ¿no? Rápidas, in place, para que se pueda implementar. Yo creo que esta situación que pasó ahora, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo, trajo la atención a muchas empresas que probablemente, bueno, unas vieron que sus planes de recuperación, ¿no? Sus planes de mitigaciones de riesgo, sí estaban bien hechas y actualizadas, por decir, pero otras quizás no. ¿No? Entonces, el tener eso y no solo como un check de compliance, porque sí tengo que hacer una evaluación de riesgo, ¿no? Yo creo que eso nos trae a acordarnos la importancia de que sí sean actualizadas, robustas, sencillas lo suficiente también, ¿no? Y factibles de implementarse de forma rápida a mitigarlo, ¿no? Eh, y, y por el otro lado, la gestión de crisis mayores, ¿no? Como decimos, ¿no? Obviamente, existe el set de planes de mitigaciones de riesgos operacionales que vamos a tener ya como los planes B por defecto, pero sí es importante tener estos planes para fuerzas mayores, como por ejemplo está pasando hoy día, ¿no? Donde hayan acciones que quizás mis planes estándar, bases, perdón, no estén cubriendo, ¿no? Y yo tengo que reforzar y estresar y hacer acciones específicas pensando en cada escenario, efectivamente, ¿no? Bueno, para que, y todo eso, ¿no? Al final del día que estamos hablando acá, todas esas acciones, ¿no? Y estos 5 pasos, efectivamente, es justamente para que la cadena esté más preparada, probada ya de forma previa, ¿no? Que si hay fallas en una parte de ella, yo puedo efectivamente aplicar algo que quizás yo tenga como un procedimiento, una normativa, pero que sí sea rápidamente eh, abordado. Bueno, eso para la parte del Next. Y luego ya para ir cerrando, perdón, el tiempo para el Beyond. Para el Beyond voy a acotarme un poco acá, pero aquí sí, entonces, ¿no? Una vez que construimos nos preparamos más, nos tornamos resilientes, ¿no? 3 principales grandes áreas, ¿no? Que sí, vamos a ver que algunas empresas ya pueden aplicar, otras quizás no, pero son ámbitos acá, sí, quizás aspiracionales, inspiracionales, ¿no?
para que podamos ver en la cadena, ¿no? El uno es sí, va a ser imperativo, ¿no? Todo lo que es la buena gestión del costo, ¿no? Y no es solo reducir el costo, pero sí de forma responsable y sostenible, ¿no? Entonces, todo lo que es la strategic sourcing, ¿no? La estrategia de abastecimiento que hoy día ya se hace muy bien, todo lo que es una racionalización quizás de todos los productos, ¿no? Base base a quizás este cambio, ¿no? De escenario de mercado, es importante hacer esta limpieza, por decir, ¿no? De qué me vale la pena efectivamente enfocar mis esfuerzos, mi producción. Eh, y por otro lado, sí, es muy importante sí, tener todo el footprint, como llamamos, ¿no? Toda la red, ¿no? Tanto de sus producciones, manufacturas, ¿no? Unidades productivas, como también todos los puntos de distribución para atender el mercado, ¿no? Son imperativos que vemos hoy día, la gran mayoría de las empresas ya están ocupando. El segundo es crear un ecosistema. Bueno, el supply chain lineal, como conocemos, ¿no? Aquellos chevrones, la tendencia efectivamente es que eso se adapte y se transforme en verdad en una red conectada en base de plataformas en cloud, en la nube, ¿no? Son ecosistemas digitales que van a permitir mucho más conexiones de diferentes elos, diferentes entidades de la cadena, ¿no? De una forma mucho más rápida y dinámica sin tener que pasar por steps o entidades intermediarias, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, y todas esas tecnologías, de todas esas tecnologías, un ejemplo muy real hoy día ya son la visibilidad que un proveedor tiene hoy día del stock y de hecho el sell, ¿no? Toda la salida y el consumo de su cliente, ¿no? Para que ya pueda preparar y tener muy en línea ya los stocks alineados. Y por último, regresamos acá de nuevo el tema de la visibilidad. La visibilidad podemos crear de diferentes niveles, ¿no? Desde pequeñas iniciativas, ¿no? De hacer un monitoreo, un control acotado hasta toda la cadena. Y aquí estamos hablando nuevamente, ¿no? Del end-to-end, ¿no? La necesidad de crear esa visibilidad total y desarrollar herramientas con base a herramientas de simulación, ¿no? Sean en planificación, sea en producción, y aquí traemos el Digital Twins, ¿no? Como el ejemplo, ¿no? Que son como un espejo virtual, ¿no? Para que efectivamente podamos hacer pruebas y tener insights o ideas y prever efectivamente lo que pudiera hacer sentido que yo aplicara en nuestra realidad, ¿no? Y eso le permite una velocidad. Perdón. Y ahí solo como resumen, ¿no? Cerrando el now, next and beyond, ¿no? Lo importante decir es que efectivamente, ¿no? Hoy día, todo lo que es el now y el next son quizás al mismo tiempo, ¿no? Hay mucha interfaz en verdad y bueno, si tienen cualquier duda y quieren informaciones más específicas de eso también, seremos disponibles posteriormente. Y perdón, ahora cerrando ya con el resultado del Mentimeter, para que puedan ver el trivia. Ahí tenemos los resultados que mayoritariamente tenemos acá en la capacidad de planificación debido a las variaciones abruptas de la demanda. En segundo lugar, la capacidad de respuesta de los proveedores. En tercer lugar, la coordinación de la fuerza laboral. Cuarto lugar, la dificultad de la distribución de los productos. Y en el último lugar, la información y los datos disponibles. Así que al parecer han tenido buena visibilidad de sus cadenas, por suerte. Ese es muy bueno, ese es muy bueno y yo creo que sí no es sorpresa, ¿no? El tema de la dificultad, sí, de la planificación o de respuesta bajo estas variabilidades y el tema de rupturas, perdón, en la cadena de proveedores, ¿no? Eh, Bueno, perdón, creo que por tiempo pasamos. creo que sí, no vamos a poder hacer las preguntas, disculpen, pero vamos a tratar de responderlas por después offline, revisarlas y ver si las podemos contestar. ¿Cuántas están ahí las personas identificadas? Y acá para el cierre. Sí, bueno, para el cierre acá nada más les invitamos, ¿no? Les dejamos
links oficiales, ¿no? de EY para todo lo que son insights de contexto del COVID. Y eso no es solo para supply chain, ¿no? Hay contenido para todo lo que sea relevante para el negocio de la empresa, ¿no? Entonces, les invitamos fuertemente a bucear estas páginas y también participar de todos los webcasts, ¿no? EY ha organizado globalmente, localmente, regionalmente, ¿no? Diversas charlas y webcasts con insights bastante interesantes que nos va a traer siempre informaciones actualizadas, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Y dejamos también nuestros datos de contacto directo. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por la atención. Ojalá algo les haya servido de verdad. Y sí, como dijo Pame, todas las preguntas que recibimos, sí vamos a mirarla, contestamos y enviamos a sus correos que están registrados acá. Vale, bueno, muchísimas Sí, gracias. Bueno, gracias, Pame. ya, ¿Quieres? hace rato. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena semana.